Genesis 4:25, it reads, "And Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed." La palabra le conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. The word is blessed. If you take your seat, look at your neighbor and tell him, God's work shall be completed. La palabra es bendecida, y antes de tomar asiento, mira a tu vecino y decirle: el trabajo de Dios se completará. Come on, y'all, tell somebody, God's work shall be completed. Decirle Amen. algo a alguien: el trabajo de Dios se completará. I want to start off just saying, Quiero empezar diciendo solamente, if you have not joined our Bible study on Wednesdays, si no te has unido a nuestro estudio bíblico los miércoles, I beg of you yo te ruego to make some time que hagas algún tiempo and to connect. y que te conectes. You know, we would rather see your face, but the majority of the people don't turn on their camera. Quisiéramos ver su cara, pero la mayoría de las personas no encienden sus cámaras. We're not going to judge you for that. Y no te vamos a juzgar por Just as eso. long as we have your ear, we're happy. Ya que tengamos tu oído, estamos contentos. And I believe that in the last few weeks or a few months, Y yo creo que las últimas semanas, últimos meses, the Lord has been truly speaking to us. el Señor de verdad ha estado hablándonos. And it's speaking to us from some really basic texts, Y nos está hablando de algunos textos bien básicos. like the book of Genesis and Exodus, and it's basic Bible. Como el libro de Génesis, Éxodo, es una Biblia básica. And the great thing is that sometimes the best thing we can ever do is go back to the basics. Y lo mejor que podemos hacer a veces, yo creo, es regresar a lo básico. To learn what God is trying to tell the church. Aprender lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia. It's interesting that on this Wednesday that just passed, as Pastor Neftali takes his 3 points and makes them into Series. Bible series for 3 weeks. Amen. Es interesante como este último miércoles, como el pastor Neftali coge sus 3 puntos y lo hace como una serie de la Biblia. It's interesting how an hour goes so fast. Es interesante como cuán rápido pasa una hora. But this past Wednesday, he talked about the moment where the Lord had selected Joshua. Y este último miércoles que pasó, él habló de cómo el Señor había seleccionado a Josué. Where a man named Moses that did so much had an opportunity but never got the chance. Donde un hombre como Moisés, que hizo tanto, tenía una oportunidad, pero nunca tuvo la oportunidad To go into the land de entrar a la tierra. that in reality he worked so hard to get everyone else into. Que en realidad trabajó tan arduamente para conseguir a todos que entren. And in that conversation, we learned that the Lord had pressed upon Moses to put his spirit into Joshua. Y en esa conversación aprendimos que el Señor había puesto en Moisés poner su espíritu en Josué. And the reason why I'm highlighting this is not to promote Wednesday, but it's promotion so you can show up. Y la razón en la cual estoy delineando esto no es para promover el miércoles, sino para que aparezcan. It's like a small commercial, so please connect. Es como un pequeño comercial, por favor conéctense. But I think what's interesting for me is how everything connects to what we're doing on a Sunday. Pero lo que yo creo que es interesante para mí es como todo se conecta a lo que estamos haciendo un domingo. Because in today's conversation is going to have a similar tone to the tone spoken on Wednesday. Porque la conversación de hoy va a tener un tono similar al tono que se habló el So I can miércoles. finally begin with my intro. Entonces por fin puedo empezar con mi introducción. What do you do when the world falls apart? ¿Qué es lo que tú haces cuando el mundo se desmorona? When the very foundation of your life is shattered by grief and violence. Cuando el mismo fundamento de tu vida se ha destrozado por el dolor y la violencia. The story of humanity La historia de la humanidad begins not with triumph, no comienza con el triunfo, but with tragedy. sino con tragedia. Did y'all hear what I just said? ¿Escucharon lo que acabo de The decir? story of humanity begins not with triumph, but with La tragedy. historia de la humanidad no comienza con el triunfo, sino con la tragedia. In Genesis chapter 4, Génesis capítulo 4. we see a family that has just experienced the world's first murder. Vemos a una familia
familia que acaba de experimentar el primer asesinato del mundo. The first human beings, Los primeros seres humanos, Adam and Eve, Adán y Eva, stand over the grave of one son se paran sobre la tumba de un hijo and gaze at the exile of another. y entonces están contemplando el exilio del otro. One dies physically Uno se muere físicamente and the other one is sent away. y el otro lo envían afuera. The perfect, unspoiled Garden of Eden is a distant memory. El perfecto e intacto jardín del Edén es una memoria distante, Such a beautiful picture. una imagen tan bella, And now no longer y ya no más. is the focus of conversation. Ahora es el enfoque de la conversación. But the focus is that they have a murderer in their midst. El enfoque es que tienen un asesino entre ellos. In the midst of that conversation, Y- it might seem like hope is Y lost. entre medio de esa conversación tal vez parece que la esperanza se ha perdido. In the midst of this darkness, En el medio de esta there oscuridad is still a flicker of light. todavía hay un destello de luz. Come on, tell somebody, even though it's dark, Decirle a alguien, aunque está oscuro, there is still hope. todavía hay There is a esperanza. flicker of light somewhere. Hay un destello de luz en algún If I am lugar. a son or daughter of the king, Si yo soy hijo o hija de un rey, there is a flicker of light somewhere. hay un destello de luz en algún lugar. There's a blessing attached to the moment. Hay una bendición atada al momento. There's hope attached to the season. Hay esperanza pegada a la At the temporada. moment, I don't see En it, el momento que yo no lo but I veo, know that God has something that He's doing on my behalf. pero yo sé que Dios tiene algo que está haciendo a mi favor. So Eve, Entonces Eva, heartbroken, con el corazón roto, is pregnant again. está embarazada otra vez. Somebody say again. Alguien decide otra vez. Looks to God and makes a profound statement. Ella mira a Dios y hace una declaración bien profunda. For God has appointed another seed Porque Dios ha apuntado o señalado otra semilla for me instead of Abel, de mí en vez de Abel, whom Cain killed. quien mató a Caín. This is not a casual statement. Esto no es una declaración casual. It's a declaration of faith Es una declaración de fe in the face of despair. en frente de la desesperación. Sometimes A veces you have to speak tienes que hablar into the despair hacia la and desesperación let it know y dejarle that saber God has granted another answer. que Dios ha otorgado otra respuesta. God has opened a brand new door. Dios ha abierto una puerta nueva. God has given a different response. Dios ha dado una respuesta diferente. God altered the plans Dios alteró los so that planes His will may be fulfilled. para que su voluntad se pueda Sometimes you cumplir. have to prophesy A veces tiene que profetizar to your desperation a tu and desesperación let your despair know y dejarle saber a tu God has desesperación. appointed another. Dios ha señalado a otro. My story is not dead. Mi historia no está My muerta. season is not over. Mi temporada no se ha My terminado. dreams are not over. Mis sueños no se han I might have terminado. lost some stuff. Tal vez he perdido algunas Some cosas. doors might have been closed. Algunas puertas se han Some cerrado. friends might have left. Algunas amistades tal vez se I han might have ido. lost some money. Tal vez he perdido dinero. But that does not mean Pero eso no quiere decir that the plan that God has begun, que el plan que Dios ha empezado, God will not finish. que Dios no lo va a terminar. God will fulfill Dios va a cumplir every work He's begun. todo lo que Él ha empezado. For He is in control. Porque Él está en control. Nudge your neighbor and say, worry not. Toca a tu vecino y decirle, no te preocupes. He will complete what He started. Él completará lo que Él empezó. So it is the cry of a mother Entonces es el grito de una madre who believes that God's plan is not over. quien cree que el plan de Dios no se ha Did terminado. y'all hear what I just said? ¿Han escuchado lo que She acabo de didn't decir? receive no word. Ella no recibió una palabra. She didn't receive no word. Ella no recibió una palabra Telling her, diciéndole, this is it. ya esto es. She declares. Ella declara. Sometimes you have to declare A veces tienes que declarar without knowing. sin saber.
Sometimes you got to speak stuff into existence. A veces tienes que decir cosas a la existencia. There is no way No hay ninguna that manera the beginning of my story que el principio de mi historia will end like this. se va a terminar de esta There is manera. no way No hay ninguna that manera the beginning of my story que el principio de mi historia demonstrates the end of my story. va a demostrar el final de mi There historia. has to be more Tiene que haber más attached to what I've just lost. pegado a lo que acabo de perder. There's got to be more Tiene que haber más attached to what I don't understand. pegado a lo que yo no entiendo. There's got to be more Tiene que haber más to why I'm suffering the way I'm suffering. el por qué yo estoy sufriendo la manera que estoy sufriendo. She understands Ella entiende in this moment en este momento of deep grief de un dolor that profundo God's work shall be completed. que la obra de Dios se terminará. So today Entonces hoy we will see how this single verse vamos a ver cómo este versículo singular becomes a cornerstone for all of redemptive history. ahora se convierte en una piedra angular para toda la historia redentora, Proving that God's plan cannot be thwarted by human sin or earthly tragedy. demostrando que el plan de Dios no puede ser cambiado por el pecado humano o la tragedia terrenal. Did y'all hear what I just said? Acaban de escuchar I lo que know it acabo took de much decir. longer to be translated in Spanish, Yo sé que tomó más tiempo ser traducido al but it does español, not matter pero no importa what the enemy introduces. lo que el enemigo introduce. God Dios is in control, está en and control the enemy will not thwart or detain y el enemigo no va a cambiar o detener what God said he was going to do. lo que Dios dijo que va a When hacer. God puts it in motion, Cuando Dios lo pone en it shall movimiento, come to pass. se va a cumplir. It's that we are impatient Es que somos because we want impacientes it when we want it. porque lo queremos cuando lo But if the queremos. Lord said it, Pero si el Señor lo the dijo, Lord is ready to fulfill el it, Señor está listo para because he is cumplirlo. not a liar. Porque Él no es un If he mentiroso. spoke into your future, Si Él lo habló a tu futuro, somebody better believe that alguien lo tiene que with creer everything that they have, con todo lo que tiene. because God will fulfill everything he said he would do. Porque Dios cumplirá todo lo que Él dijo que va a hacer. Just stay connected. Mantente conectado. Somebody say stay connected. Mantente conectado. Because God's purposes Porque los propósitos de Dios cannot be overthrown. no pueden ser derrocados. Derrocados. That's good. You know, God's purposes cannot be overthrown. Los propósitos de Dios no pueden ser derrocados. Derrocados. That's the word? Okay. I like that. I never heard that word in Spanish. Okay, so Okay, okay. hold on. Ma- Are you questioning me? It just don't make sense to me. So the moment she didn't catch that, I never heard that word before. But I could be Derrocado, derrocado. That's it. Yes, tumbado, derrocado, derribado. Don't keep on saying the word that I don't like, okay? Because I don't like that word. Volcado, derribado, derribado. You like derribado? I'm not saying it again, so it's okay. I just want to spend some time. I'm with the her. interpreter, so Yes, just you keep are. going. Chela, you're not singing anymore, amen. Man's failure cannot cancel God's plan. El fracaso del hombre no puede cancelar el plan de Dios. Understand the weight of Genesis 4:25. Para entender el peso de Génesis We 4:25, must feel the gravity tenemos que sentir la gravedad of the events that preceded. de los eventos que lo preceden. The sin's first fruits Los primeros frutos del pecado were immediate and devastating. fueron inmediatos y devastadores. In a field, En un campo, one brother kills another. un hermano mata al otro. We read in Genesis 4:8 Y nosotros leemos en Génesis 4:8 that Cain rose up against Abel, his brother, que Caín se levantó contra Abel, su hermano, and slew him. y lo mató. Imagine the horror and the shock, Imagínate el horror y el espanto, the grief of Adam and Eve. la tristeza de Adán y Eva. This wasn't just a physical death, Esto no solamente fue una muerte it física, was the death of a relationship.
Fue la muerte de una the relación. crushing of a family, Fue el aplastamiento de una familia. and the first echo of the curse from the garden. Y el primer eco de una maldición del jardín. The very ground once blessed Ese mismo piso que estaba bendecido en una vez. cried out from Abel's blood. Ahora está gritando de la sangre o gimiendo de la sangre de Abel. And this tragedy Y esta tragedia serves as a grim foreshadowing sirve como que está prediciendo of the human condition. de la condición humana. We are all born into a world marked by the death of the sin that it brings. Todos nacemos a un mundo marcado por la muerte que trae el pecado. Cain's sin was horrific, El pecado de Caín fue horroroso. murdering his own brother. Quien mató a su propio hermano. Yet God's promise of a seed was not lost. Sin embargo, la promesa de Dios de una semilla no se había I perdido. need y'all to hear that, Necesito que escuchen eso. because many times in life we lose a lot, Porque muchas veces en la vida perdemos mucho. but God's promise Pero la promesa de Dios will not be lost. no será There perdida. are times that we think Hay veces que pensamos we are not going to survive que no vamos a sobrevivir this season or that season esta temporada o aquella because of temporada this or that. por causa de esto But o we must aquello. look up Pero tenemos que mirar hacia and arriba recognize that God's plan y reconocer que el plan de and Dios God's seed y la semilla de will Dios not be lost. no se va a ser What perdida. God has planted Lo que Dios ha plantado in your life en tu vida shall come to pass. se va a cumplir. We shall lose some stuff, Vamos a perder algunas but cosas, God's will pero la voluntad de shall Dios prevail. va a prevalecer. God shall provide. Dios va a God proveer. will deliver. Dios va a liberar. God will appropriate Dios va a apropiar whatever is needed lo que sea so that necesitado you can walk into your destiny. para que tú puedas entrar a tu destino. So tell somebody, Entonces decirle a nothing alguien, has been lost nada ha sido perdido, because the seed is still planted. porque la semilla todavía está plantada. There's still going to be growth. Todavía va a haber crecimiento. There's still going to be increase. Todavía va a haber aumento. Because God's promise Porque la promesa de Dios trumps you. está sobre ti. Triunfas sobre ti. Because Israel failed Porque Israel fracasó countless of times. muchas veces. But God still preserved the remnant. Pero Dios todavía preservó el remanente. And I just declare that Satan's attacks Entonces yo declaro que los ataques de Satanás cannot cancel God's plan. no pueden cancelar el plan de Dios. The enemy tried to cut off Abel, El enemigo trató de cortar a Abel, the righteous seed. la semilla justa. But God raised Seth Pero Dios levantó a Set as another appointed seed. como otra semilla designada. Pharaoh tried El faraón trató to drown the Hebrew babies. de ahogar los bebés hebreos. Herod tried Herod trató to kill the Messiah. de matar al Mesías. But God preserved his promise every time. Pero Dios preservó su promesa cada vez. Isaiah 54:17 says, no weapon. Isaías 54:17 dice ninguna arma. Somebody say no weapon Alguien decir ninguna arma formed against you formada en contra de ti shall prosper. prosperará. It can try, Puede but tratar, it will not prosper. pero no prosperará. Because if God is for you, Porque si Dios está por ti, there's nothing that can come against you. no hay nada que pueda venir en contra de ti. They can try, Pueden but tratar, it shall not prosper. pero no prosperará. Somebody declare in the atmosphere, it shall not prosper. Declara en el ambiente que no prosperará. See, God's response La respuesta de Dios is not a dead end. no es un callejón sin salida. Eve's faith-filled statement, La declaración llena de fe de Eva, God has appointed me another seed, Dios me ha nombrado otra semilla. she shows she understood this. Ella muestra que ha entendido esto. Y'all need to hear me Me tienen que escuchar because y'all might think I'm saying something else, but pay attention. porque tal vez piensen que estoy diciendo otra cosa, pero prestad atención. The word appointed in Hebrew La palabra designada o nombrado en hebreo is sheath. es sheath. 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 Make sure I say it right.
Vamos a estar seguros que lo digo correctamente, because some of y'all might be bad at hearing. porque tal vez no pueden escuchar bien. It's spelled similar, Se deletrea similar, but you add an H at the end. pero le agregas una Just in H al case you want final. to take note, this Sheath Es Sheath. is where the name Seth comes from. Y de ahí sale el nombre Set. It means to place, Quiere decir colocar, to set, to establish. establecer This new life esta nueva vida. is not a mere replacement. No es un mero reemplazo. It is a divinely ordained, purposeful establishment. Es un establecimiento que es divinamente ordenada con propósito. This moment is ordained. Este momento es ordenado. I'm not just here No solamente estoy aquí to fill a hole. para llenar un espacio. I'm here because it's a divine assignment. Estoy aquí porque es una asignación divina. The call is a divine appointment. El llamado es un nombramiento divino. Regardless of what anybody else No says. importando lo que dice el resto. Every moment Todo that momento the Lord ushers you into a en el place, cual el momento te entra a un lugar. it's a divine establishment. Es un establecimiento divino. God has orchestrated Dios ha for orquestado you to walk in and usher in purpose. para que tú entres y traigas propósito. Come on, look at somebody, let them know you are that seed. Mira a alguien y dejarle saber tú eres esa semilla. It's God's way of saying, Es la manera de Dios diciendo: my plan for redemption has not been abandoned. mi plan de la redención no ha sido abandonado. A new line, Un nuevo linaje, a new hope una nueva esperanza is being established. está siendo establecida. This promise points us all the way back to Genesis 3:15. Y esta promesa nos señala hacia Génesis 3:16, 15, where 15. God first promised donde Dios primero that the promete seed of the woman que la semilla de la mujer would one day crush the head of the serpent. algún día aplastará la cabeza de la There is serpiente. no way No hay ninguna manera that you are going to stop del cual tú vas a what I parar put into motion. lo que yo pongo en moción. There is no way No hay ninguna manera that you have the que capacity tú tienes la capacidad to delay or deter de retrasar o parar what I have initiated. lo que yo he iniciado. There's no way No hay ninguna manera that you have the capacity que tú tienes la to capacidad be able to maneuver your way de poder moverte into holding back a poder parar something I've begun. algo que yo he empezado. For God is bigger Porque Dios es más and He grande is greater, y Él es más and grande His word y su palabra prevails forevermore. prevalece para siempre. And there's nobody like Him. Y no hay nadie como His Él. word shall fulfill itself. Su palabra se cumplirá. Because God Porque Dios always makes provision siempre hace provisiones for continuation. para la continuación. He always knows how to make provision Él siempre sabe cómo hacer provisión for the work to continue. para que el trabajo continúe. Did y'all hear what I just said? Escuchen lo que acabo God de will decir. always have a plan Dios siempre tendrá un plan so that the work can continue. para que el trabajo pueda continuar. You know, nowadays we got that spirit of, if I'm not here, Ahora en día tenemos el espíritu de que si yo no estoy aquí, what's going to happen? ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Life La vida will continue. va a continuar. Have you ever been asked, what would you do if I wasn't here? Le han preguntado, ¿qué tú harías si yo no estoy aquí? Cry, Llorar, get up, levantarme and get it done. y cumplirlo. I don't know if you ever had a conversation like that with somebody. No sé si han tenido una But sometimes conversación. people, they think too high of themselves. Porque a veces I'm gonna persona suffer when I'm gone. piensan que son tan altos, voy a sufrir, vas a sufrir cuando yo no esté aquí. I might Sí, yo tal vez sí, for a little while, por un but I'm gonna realize tiempo, pero me voy a dar that cuenta I'm gonna have to get up que me tengo que levantar and get to work. y trabajar. Somebody has to do the job. Alguien tiene que hacer el trabajo. Somebody has to move forward. Alguien tiene que moverse hacia adelante. That God always makes provision Dios siempre hace provisión for continuation. para continuación. This hope, Esta esperanza born in grief, que fue nacida en dolor finds its ultimate fulfillment in Jesus Christ. encuentra su cumplimiento final en Jesucristo. Promise of another seed
La promesa de otra semilla is the first step on a long road es el primer paso en un largo camino that leads us directly to Calvary. que nos conduce directamente al Calvario. Galatians chapter 4 verse 4 Gálatas capítulo 4 versículo 4 tells us, but when the fullness of time had come, nos dice, pero cuando la plenitud del tiempo había llegado, God sent forth his son, Dios envió a su hijo, born of a woman. nacido de mujer. He is the promised seed Él es la semilla prometida from Genesis de 3:15 Génesis 3:15 and the ultimate fulfillment of hope y el cumplimiento final de la esperanza that we read in Genesis 4:25. del cual leemos en Génesis 4:25. John 1:14 confirms this. Porque Juan 1:14 confirma The esto. word became flesh La palabra se convirtió en carne and dwelt among us. y habitó en nosotros. Jesus is God's appointed plan. Jesús es el plan nombrado por Dios. The Son El Hijo, who has come to undo the work of sin quien ha venido a deshacer la obra del pecado and death once and for all. y la muerte de una vez y por todas. He is our Seth, Él es nuestro ser, our divinely appointed hope. nuestra esperanza divinamente nombrada. Because when Elijah thought Porque cuando Elías the pensó work was over, que el trabajo había terminado, God had 7,000 Dios tenía 7,000 who hadn't bowed to Baal. quien no se habían inclinado a Baal. When Judas betrayed Jesus, Cuando Judas traicionó a Jesús, God already had Matthias as a replacement. ya Dios tenía a Matías como un reemplazo. God raised Seth Dios levantó a Seth to continue the godly line leading to para Christ. continuar la línea que te guía hacia Dios. God already has it in motion. Dios ya lo tenía en movimiento. God has the resource available. Dios tiene el recurso God has disponible. already opened the door. Ya Dios ha abierto la puerta. God has already freed your family. Ya Dios ha libertado tu God has familia. already answered your prayer. Dios ya ha respondido tu oración. He puts everything in motion Él pone todo en movimiento to give you a ray of hope. para darte un destello de And then the esperanza. devil tries to mess with you, Y entonces el diablo trata de molestarte, mess with your mind, de dañar tu mess with mente, your commitment. dañar tu compromiso. When the Lord tells you, Cuando el Señor te dice, if I started the work, si yo empecé el trabajo, I'm going to finish the work. yo voy a terminar el It trabajo. don't matter how long it's going to take you. No importa cuánto tiempo te va a The tomar. point is, you're going to finish the job. El punto es que tú vas a terminar el The trabajo. assignment's on you. La asignación está sobre The ti. glory is on you. La gloria está sobre That ti. door is on you. Esa puerta está sobre That ti. favor is on you. Ese favor está sobre And I ti. promise you, your eyes shall see Y yo te prometo que tus ojos verán everything I said I was going to do. todo lo que yo dije que iba a hacer. See, the seed God promised in Genesis 3:15 Si ven, la semilla que Dios prometió en Génesis 3:15 could not die with Abel. no podía morirse con Abel. Seth's birth was a sign El nacimiento de Seth fue una señal that God keeps his word. de que Dios cumple su palabra. Aren't you thankful ¿No estás agradecido that you serve a God that keeps his word? de que tú le sirves a un Dios que cumple sus A palabras? lot of people out there that don't. Hay muchas personas que no. A lot of folk out there. Muchas personas They're full of lies. están llenos de mentiras. They say a whole bunch of stuff Dicen muchas cosas because it sounds cute, porque suena lindo, but they don't fulfill nothing. pero no cumplen nada. But God Pero Dios is able to do whatever he wants. es capaz de hacer lo que Él quiera. He can stop what he's doing. Él puede parar lo que está haciendo. But if he's spoken over your life, Pero si Él ha hablado algo sobre tu vida, he's promised that he will fulfill it. Él ha prometido que lo va a cumplir. So in this conversation, Entonces en esta conversación there's the contrast of two lines. hay un contraste, una diferencia de dos líneas. So following the tragedy of Abel's death, Entonces, siguiendo la tragedia de la muerte de Abel, Genesis presents us with two distinct lineages. Génesis nos presenta con dos linajes distintos. First, the line of Cain. Primero, la línea de Caín, Now, when we look at the text in the book of Genesis, chapter 4, que cuando vemos el texto en el libro de Génesis capítulo 4, because of the decision that
Cain had made, por causa de la decisión que Caín había hecho, he was cursed. él fue maldecido. And everything that was attached to him was cursed. Y todo lo que estaba pegado a él fue maldecido. To such a degree that anybody that would kill Cain, Hasta un punto dado que cualquier persona que mataría a Caín, they were also in trouble. ellos también iban a estar en That's problemas. crazy. I didn't even know, but Es una locura, yo ni sabía y mira como quiera. all of a sudden now I'm in trouble. De repente yo también estoy en problemas. See, it's a lineage Es un linaje of worldly achievement, de logros mundanos but also of escalating violence and boastful sin. y también de una violencia que escala y un pecado jactante. Lamec, a descendant of Cain, un descendiente de Caín, brags about his revenge. se jacta de su vergüenza, de su venganza. A stark contrast Es un contraste to the grace and mercy God showed Cain. a la gracia y la misericordia que Dios le muestra a Caín. I know that Cain was cursed, Yo sé que Caín fue maldecido, but God showed him grace, pero Dios le mostró gracia, because it could have been worse for him. que podía ser peor para él. Then in the very next verse, Y entonces en el próximo versículo, verse number 25, el versículo 25, the story pivots to Seth. la historia como que se gira hacia Seth. So the verses before, Entonces en los versículos we anteriores see Lamech nosotros vemos a Lamec seeking for revenge, que está buscando una venganza, being aggressive, siendo agresivo, being sinful. siendo pecaminoso. And then the Bible pivots Y entonces la Biblia como que se gira to Seth. hacia Seth. The line of Seth represents something different. La línea de Seth representa algo diferente. It is a line defined not by worldly power, Es una línea que no está definida por un poder mundano, but by faith. sino por la fe. Come on, somebody say by faith. Alguien decir por la fe. Genesis 4:26 says, Génesis 4:26 dice: then began men to call upon the name of the Lord. entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. This is the key distinction. Y esta es la distinción clave. One line Una línea is into depravity, está en las cosas mundanas, into worldly concepts, en los conceptos mundanos, into sin. en el pecado. But then Seth's line Entonces la línea de Seth introduces faith introduce la fe and worship unto the Lord. y la adoración hacia el Señor. It's two lines. Son dos líneas. While Cain's line built cities, En lo que la línea de Caín estaba construyendo ciudades, Seth's line built altars. la línea de Seth estaba construyendo altares. One sought worldly success, Uno estaba buscando el éxito mundano and the other sought God. y el otro estaba buscando a Dios. Two different lanes Dos diferentes líneas connected to the same branch, conectado al mismo a la misma rama. rama. Can I tell you something? Te puedo decir algo, Because somebody else porque otra persona connected to your family se conectó a tu familia, made the wrong decision. hizo las decisiones It does incorrectas. not mean No quiere that decir you cannot be the difference maker, que tú no puedes hacer aquel que hace la that you can diferencia, change the plan, que puedes cambiar el plan, that you can change the story, que puedes cambiar la historia and you can say, y puedes decir: I know everybody else is doing their thing, yo sé que otros están haciendo sus but propias as for cosas, me and my pero house, yo y mi casa we shall serve the Lord. serviremos al We shall Señor. abide in His Vamos presence. a habitar en su presencia. There's a choice. Hay una decisión. Somebody say there's a choice. Hay una decisión. So there's a thread of faith Entonces es como que hay un hilo de fe through history. a través de la historia. See, the line of Seth La línea de Seth is a golden thread of faith es un hilo de oro de fe that runs throughout the entire Bible. que conduce que va directamente a través de la Biblia. It is the lineage from which Noah came, Es el linaje del cual vino Noé, who found favor in the eyes of the Lord. quien encontró fe en los ojos del Señor. It is the lineage of Abraham, Es el linaje de Abraham, to whom the promise was given, a quien la promesa se le fue dada, that through his seed que a través de su semilla all the nations would be blessed. todas las naciones serán bendecidas. It is in the line of David, Es en la línea de David, from whom a king would be born to rule forever. quien un rey nacerá para reinar para siempre. And most importantly, Y aún más importante, it is the lineage es el linaje that leads directly to Jesus. que te
conduce directamente a Jesús. As we see in the genealogy in Luke chapter 3. En lo que vemos en la genealogía en Lucas capítulo 3. The author of Hebrews reminds us of this great moment. El autor de Hebreo nos recuerda de este momento In grande. Hebrews chapter 12, En Hebreos capítulo 12 there's a cloud of witnesses hay una nube de testigos of the ones that we trust de aquellos que nosotros confiamos that fulfill God's que promises. cumplieron las promesas de Dios. There's a connection Hay una conexión to a slew of people a muchas personas that were activated que fueron by activados the birth of a divine appointment, por el nacimiento de un nombramiento divino, by a woman por una that mujer declared, que the declaró: Lord has provided el Señor ha proveído another seed, otra semilla, because one is dead, porque uno está but muerto. that does not mean the dream is over, Pero eso no quiere decir que el sueño ha terminado, because God still fulfills. porque Dios todavía cumple. God still shows up on Dios, time. Dios todavía aparece a tiempo. God knows how to answer prayers. Dios sabe cómo responder Whoa. oraciones. Somebody shout, my answer is already here. Alguien decid: mi respuesta ya está aquí. See, the unbroken chain, this unbroken chain, este eslabón que no está quebrado, Yes, quebrantado, shows us Nos muestra that God's plan is not random. que el plan de Dios no es cualquier cosa, It is purposeful es con propósito and determined, y es determinado, ensuring that the righteous line would bring forth the ultimate deliverer. y asegura que la línea justa va a traer el libertador. Oh my God, he's protecting Él está protegiendo everything that needs protection todo lo que necesita protección so that the ultimate deliverer can be introduced. para que el redentor grande sea introducido. Some things will fall off, Algunas cosas se caerán, but the line will not rupture. pero el linaje no se va a romper. Some things will mess up, Algunas cosas se dañarán, but the rightful line pero la línea correcta will stay intact se va a quedar intacta, because it needs to lead us porque tiene que llevarnos to the ultimate deliverer. al libertador. There are things Hay cosas that the enemy will throw your way que el enemigo va a tirar hacia to ti try to stop you or paralyze you. para tratar de pararte o But I'm here to paralizarte. let you know, Pero estoy aquí para dejarte if saber there's something connected to you, que si hay algo conectado a God ti, will make sure Dios va a estar seguro that line stays intact, que esa línea se queda for the intacta, purpose shall be fulfilled. porque el propósito se cumplirá. Because he that started, like I keep on saying, Porque aquel que empezó, como he yo sigo shall diciéndolo, finish the job. él va a terminar el He will trabajo. protect his investment, Él va a proteger su inversión. inversión. His plan Su plan for your life is not a random thought. para tu vida no es un pensamiento cualquiera. God has orchestrated Dios ha orquestado the proper steps los pasos correctos to finish what he started. para empezar lo que él empezó. He knows what he's doing, Él sabe lo que está haciendo and he knows how to do it. y él sabe cómo lo va a hacer. Will you cry a little bit? Yeah, cry. ¿Vas a llorar un poquito? Sí, llora. You're going to be angry? Be angry. ¿Vas a estar enojado? Estés enojado. Be frustrated? Oh well, be frustrated. Frustrado, estés frustrado. But if God Pero si Dios said this was going to come to pass, dijo esto se va a cumplir, just hold on just a little longer, simplemente aguántate un poquito because más, God will fulfill it, porque Dios se lo va a and cumplir you shall testify y tú vas a of the testificar goodness of your God, de las bondad de tu and Dios, how powerful he de is, cuán poderoso Él and es, how he protected y you, cómo Él te ha how he protegido, protected your cómo Él line, protegió tu how he línea, protected your gift, cómo Él protegió how he protected your tus purpose, dones y propósitos, how he protected your dreams. tus sueños. It's best to trust in him Es mejor confiar en Él, that has a track record que tiene un record of keeping the line intact. de mantener la línea intacta. Come on, somebody say he know better. Alguien decide, él sabe mejor. Somebody say he know better. Él lo sabe mejor. I know that's not right English, but just say it. Say he know better. Él sabe mejor. He know better. Él lo sabe todo. He knows better than Mejor. us. Él lo sabe mejor que nosotros. He know better. Él sabe mejor que nosotros. Give him the latitude to do what he wants. Dálelo para que él haga lo que desee. Give him the space Dale el espacio so that he can build his capacity para que él pueda edificar su capacidad in your limited concept en tus conceptos so limitados, that you can walk in him para que puedas caminar en él fully activated.
completamente activados. Because God's promises Porque las promesas de Dios point to Christ, señalan a Cristo, which is the ultimate seed. quien es la semilla definitiva. The lineage of faith continues even today, El linaje de fe continúa aún hoy, not just through blood, no solamente a través de la sangre, but through His Spirit. sino a través de su espíritu. The church La iglesia is the spiritual family of Seth, es la familia espiritual de Seth, united by faith in Christ. unida por fe en Cristo. Jesus Himself declared Jesús mismo declaró in Matthew 16, en Mateo 16, I will build my church. yo construiré mi iglesia The gates of hell y las puertas del shall infierno not prevail against it. no prevalecerán contra The ella. gates of hell Las puertas del infierno cannot withstand the unstoppable force of the gospel. no pueden soportar la fuerza imparable del It is the evangelio. power of God Es el poder de Dios for salvation, para la salvación. a power Un poder that has marched forward for millenniums, que ha caminado hacia adelante por miles de años, bringing God's redemptive work to every corner of the earth. trayendo la obra de Dios redentiva para todos los fines del mundo. We are part Somos parte of this living and moving lineage de este linaje que se mueve y es viviente, of faith, de fe, destined to see God's plan destinado para ver el plan de Dios through to the end. para que se termine You know, our hasta el decision final. Nuestra decisión to be adopted by the Father para ser adoptado por el Padre gives us a direct connection nos da una dirección to directa the Abrahamic covenant al pacto de Abraham that connects us to His promise. nos conecta a su promesa. God knows Dios sabe how to keep the line intact cómo mantener el linaje intacto so that everything that encompasses the blessing para que todo que tenga que ver con la is bendición now on my life. ahora está sobre mi It's vida, in my house. está en mi It's casa, with my family. es con mi Because familia, God knows porque Dios how sabe to finish what He started. cómo terminar lo que Él ha empezado. God knows Dios sabe how to keep the seed together. cómo mantener la semilla intacta. So Seth Entonces Seth was not the final fulfillment, no fue el cumplimiento final, but the line through which Christ, the sino, ultimate seed, would come. sino la línea que Cristo, la última semilla, vendrá. God promised Dios prometió a deliverer. un libertador. And in Christ, Y en Cristo, every promise finds its yes and amen. toda promesa encuentra su sí y amén. Oh my God, interesting Interesante that the work que el trabajo was in motion from the jump, estaba en movimiento desde el principio. and Jesus still wasn't introduced. Y Jesús todavía no había sido That introducido. God's plan De que el plan de Dios on how He orchestrates life en cómo Él orquestra la vida is seen from the beginning, se ve desde el principio. on how He operated through people En cómo Él operó a través de las personas so that He can keep everything together, para que Él pueda mantener todo junto. so that we can then see Him Para que después lo podamos ver a and Él be activated by His Spirit y ser activado por su espíritu and receive the outpouring, y recibir el derramamiento derramamiento of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. Somebody say, that's me. Alguien decía, ese soy He yo. did all of that for Él me. hizo todo eso para He mí. covered the lineage for me Él cubrió el linaje para mí, so that I can become the replacement para que yo pueda ser el reemplazo for seasons and opportunities, para temporadas y for oportunidades, spaces and atmospheres para espacios y ambientes that have lost their way que han perdido su camino and become a voice to the voiceless, y ser una voz a los que no tienen, a voice that cries in the wilderness, una voz que gime en el and desierto to say the Lord is here. y decir el Señor está aquí, The Lord wants you near. el Señor te quiere cerca. This is the hour Esta es la hora for us to let Him complete His work. para que nosotros podamos dejar que Él complete su obra, No matter how long it no takes, importando cuánto tiempo toma, no matter what obstacles rise, no importando cuántos obstáculos surgen, God's promises in your life las promesas de Dios en tu vida will come to pass. se cumplirán. If He said it, Si Él lo dijo, He will do it. Él lo hará. That means that He will complete it. Eso quiere decir que Él lo completará. Don't nudge somebody or look at somebody and say He's going to complete it. Tocar a alguien o mirar a alguien y decirle, ¿lo vas a completar? Don't tell somebody He's going to complete it. Decirle, ¿lo va a completar? The great thing about His redemption
Lo grande de su redención is that it's a progressive work. es que es un trabajo progresivo. From Seth came Enosh. De Set salió Enosh. Enos. And those men came Y entonces esos hombres vinieron and called upon the name of the Lord. y comenzaron a llamar el nombre del Señor. The immediate consequence of sin La consecuencia inmediata del pecado in the garden en el jardín was the broken relationship between God and humanity. fue la relación rota entre Dios y la humanidad. And Adam and Eve hid from God. Y Adán y Eva se escondieron de Dios. But the ultimate purpose of Jesus' life, Pero el propósito final de la vida de Jesús, his death su muerte and his resurrection, y su resurrección, was to restore that fellowship. fue para restaurar esa comunión. God was in Christ, Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself. reconciliando el mundo consigo mismo. And Jesus himself says, Y Jesús mismo dice, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. And no one comes to the Y Father nadie viene al Padre except through me. solamente a través de The mí. new seed of Seth La nueva semilla de Set leads to the ultimate reconciliation, conduce directamente a la reconciliación final, restoring the intimate fellowship restaurando la comunión íntima that was lost. que fue perdida. God's redemptive work moved through Noah. El trabajo redentivo de Dios se movió a través de Noé, It moved through Abraham. se movió a través de Abraham, It moved through David. se movió a través de David And ultimately through Christ. y finalmente a través de Cristo. Because redemption will be a completed work. Porque la redención va a ser una obra terminada. Because from the moment that Eve said, God has appointed, Porque desde el momento que Eva dijo, Dios ha designado, the end of the story was put into motion. el final de la historia ya se puso en movimiento. We have an unshakable, powerful assurance Tenemos una seguridad poderosa, inquebrantable, that God will not abandon his word. que Dios no abandonará su trabajo. I've said it during the message. Lo dije durante el mensaje. Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1. He who began a good work Él que comenzó una buena obra in you will carry it out en ti la va a cumplir unto completion, hasta el final, unto the day of Christ Jesus. hasta el día de Cristo Jesús. Hear me. Escuche, God's plan el plan de Dios is not a maybe. no es un tal vez, It's a certainty. es una certeza. It shall come to pass. Se cumplirá. And you may be in the middle of your story, Y tal vez tú estás en el medio de tu historia, but God's not done. pero Dios no ha terminado. Redemption is moving toward completion. La redención es moverse hacia el terminar, el What he cumplimiento. started, Lo que Él empezó, he will finish. Él va a terminar. Please stand on your feet. Por favor, pónganse de pies.